Señor, y le damos gracias al pastor porque Él es el que nos da esta posibilidad de poder ministrar a su pueblo, amén, y la confianza, así como la ha depositado en mi hermano Harold, en el pastor Noel, y este día en mi persona, amén. Así que le voy a pedir que, si ustedes ya vieron la promoción, el tema es las etapas del perdón. Y cuando venía a mí este tema, vemos nosotros cuánta falta de perdón hay hoy en día. Vemos nosotros que, y es de analizar y profundizar en este tema, porque no solo a veces en el pueblo cristiano, la falta de perdón destruye familias, destruye iglesias. Entonces, a la luz de la Escritura, porque no es por emociones, porque muchas veces esto no es si quiero o no quiero. La palabra establece, el Señor hace un mandato. Y lo dice en Hebreos 12:14. Dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, el Señor ya nos manda a vivir en paz. No lo manda a usted y a mí a tener anidado en nuestro corazón sentimientos en contra de un hermano. O sea, nos llama a vivir en paz, en santidad. Porque dice que sin esa santidad nadie verá al Señor. Entonces es un imperativo vivir en una vida en paz con los hermanos, en paz con la familia. Pero muchas veces esa falta de perdón te lleva a una vida de derrota. Amén. Y en esta noche esa es mi intención, que reflexionemos a la luz de la Escritura, ¿qué nos ha provocado tanto dolor? ¿Por qué el enemigo ha puesto tanta rencilla en nuestro corazón? Que a veces nos tiene distanciado de familia, de amigos por años. Hay personas que tienen años de no hablarse. Hay familias que viven, se pueden sentar un momento, hermano. Hay familias que se viven cerca y no se hablan. Y eso es tremendo. A veces en los hogares tenemos la falta de perdón con un hijo, con una esposa, con un hermano. Entonces, por eso me llamaba la atención, porque si ustedes ven esta condición de la falta de perdón en la que vemos hoy en día, la iglesia del Señor, las familias de los hermanos, de la gente cristiana, no solo cristiana, están dispersas. Hay familias que tienen años de no hablarse. Hay amigos que rompieron una relación por años. Entonces, eso no puede estar en el corazón del hombre, porque no te permite tener paz. Entonces, vamos a ver nosotros el proceso de cómo podemos superar cada etapa. Porque mire lo que dice Mateo 6:12, y es un mandato. Dice, y perdonándonos nuestras deudas, ofensas o pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden y nos hacen mal. Es un mandato de parte de Dios, pero muchas veces la iglesia no toma en cuenta este mandato de parte de Dios. Dios nos llama a perdonarnos. Dios nos llama a que vivamos, a que así como somos perdonados, también seamos capaces de perdonar. Y vamos a comenzar con la primera etapa. Y es la naturaleza del perdón, es la misericordia de Dios. Y mire lo que dice Lucas 6, 36, 37. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Voy a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo pongo mi vida delante de ti. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, que no sea yo quien hable en esta hora, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, cada corazón, cada vida, porque necesitamos, Señor, de tu presencia en este momento. Señor, necesitamos ser revestidos, Señor, de tu palabra. Necesitamos, Señor, que
que tu presencia esté en este lugar para que podamos entender el propósito que tú tienes en nuestra vida. Señor, unge nuestros labios y que seas tú, Señor, quien hable a tu pueblo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mire qué importante, hermano. Dice que la naturaleza es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no teníamos acceso, habíamos roto nuestra relación. Así como quizás hoy usted tiene roto una relación con un familiar, con un amigo, nuestra relación con Dios estaba rota. Pero dice que Dios es misericordioso y nos insta a que no juzguemos. Reconozcamos entonces que la misericordia de Dios, sin la misericordia estaríamos ¿qué? Perdidos. No tendríamos ninguna relación. Porque dice Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, usted y yo estábamos sin ninguna oportunidad, pero su gracia, su misericordia nos justificó a través de Cristo. Entonces, la primera que debemos entender es que la primera etapa y la naturaleza del perdón está en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, porque no la merecíamos. Pero Dios, como es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, porque siempre ha mostrado su misericordia, desde el principio ha mostrado su misericordia, pero necesita que un corazón venga también arrepentido. No solo necesita que Dios muestre su misericordia, sino que también nosotros hagamos nuestra parte. Porque ya nos decía en la primera parte, que dice que no juzguéis. Y muchas veces nuestra falta de perdón es porque juzgamos, condenamos. Pero el Señor no nos condena, estábamos condenados. Pero nos mostró su amor y su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que Dios nos ofrece un perdón total y completo de nuestro pecado porque nos ama y tiene misericordia de nosotros. Nos da una libertad y una relación que en nuestra fuerza no la podríamos hacer. Porque es a través de Jesús que hoy nosotros tenemos esa libertad de sentirnos perdonados. Pero en nuestras fuerzas no. En la fuerza del hombre no estaba el establecer esa nueva relación con Dios. Fue Dios en su amor y en su misericordia y en su gracia que manda a Jesucristo. Entonces esa misma gracia nos alcanzó a nosotros. Esa misma misericordia nos alcanzó a nosotros. Entonces, si esa misericordia de Dios nos alcanza a nosotros, nosotros debemos de ser también ¿qué? Misericordiosos con los demás. ¿Y qué tanto nos cuesta? ¿Qué tanto nos cuesta perdonar cuando usted y yo hemos sido perdonados? Entonces lo que Dios quiere en esta tarde es que si usted ha sido perdonado, usted muestre misericordia con su semejante. Pero el orgullo, la soberbia no te permite hacer eso. Y quiere seguir. No, yo no le voy a hablar. ¿Por qué yo? Si Él fue el que me agravó. ¿Acaso no éramos nosotros los que habíamos agravado a Dios? ¿Acaso no éramos nosotros los que le habíamos dado la espalda a Dios? ¿Acaso no éramos nosotros con nuestra vida de pecado que le estábamos dando la espalda a Dios? Y sin embargo Dios dice, muestra su misericordia. Pero nosotros no. Digo, no, esa persona me ofendió. Así que Él tiene que... No, si nosotros ofendimos a Dios. Entonces la naturaleza en la primera parte es ser misericordiosos, como Dios fue con nosotros, compasivos. Amén. Mire lo que dice Colosenses 3:13. Soportándonos, nos vuelve a decir el Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿De qué manera? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos cuesta eso, verdad? Dice que si alguno tiene queja, que nos soportemos. Pero a veces no soportamos ni a nuestros hijos, no soportamos a la esposa, no soportamos al hermano en la iglesia. Ay, que ya viene ese hermano. ¿Dónde está entonces la misericordia? Si Dios mismo nos manda, es un mandato, hermano. Yo aquí no le vengo a hablar la palabra de Roberto, es que está escrito. Entonces, a veces queremos aplicar la palabra,
Pero cuando es para que yo la haga, no. Pero la palabra está escrita y es para que se cumpla. Es para que vivamos en paz, como decía al inicio. Porque si no tenemos paz con los hermanos como usted y yo, podemos vivir en paz. Usted no puede reconciliar el sueño, o usted es capaz de reconciliar el sueño cuando está molesto con una persona. ¿Será capaz usted de irse a la cama feliz sabiendo que tiene un problema con alguien? Yo no lo creo. Amén. Solo el Señor es que podía con nuestra carga de pecado. Pero Él movió a misericordia y nos llama a nosotros a ser misericordiosos. Amén. Y la segunda, nuestro perdón se basa ¿en quién? En Jesús. Porque dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros ¿en quién? En Cristo. Si Dios fue misericordia, ¿cómo mostró su misericordia a Dios? A través de Cristo. A través del Señor mostró su misericordia. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que se puso para decir, Padre, yo voy, heme aquí. Yo voy a rescatar esa humanidad. Yo voy a rescatar ese hombre que hicimos en aquel tiempo. Yo voy a dar el precio. Yo voy a ser el puente. Yo voy a ser el que va a sacrificarse para que vuelvan a nosotros. Entonces, la base del perdón es Jesús. Él es la base. Porque Él fue el que pagó el precio. No lo pagó usted, no lo pagué yo, lo pagó Jesús y en muerte de cruz. Así que esto nos llama a descubrir que antes de que tengamos la capacidad de vivir una vida de perdón, nos demos cuenta que lo hemos recibido de Jesús. Cuando usted y yo perdonamos no es nuestra capacidad, es porque Dios ha sido perdonado a través de Jesucristo en la cruz. Pero muchas veces queremos llevarnos el mérito. Yo te perdoné, no. Es que tú te perdonaste porque ya a ti ya te perdonaron. Y tu falta era mayor que la que te habían hecho. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio mayor que alguien pudo pagar. Y vemos un ejemplo de esos hombres que son orgullosos y soberbios. Váyase a Lucas 7, 44, 47. Yo creo que esa historia ya la conocemos. Esa mujer que llega cuando Jesús es invitado por un principal. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Majestad ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Majestad, desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Qué interesante ver esta historia, ¿verdad? Porque aquí vemos un hombre soberbio que no reconoció quién había llegado a su casa. Pero esta mujer era pecadora como usted y yo. Y esta mujer necesitaba ser perdonada. Esta mujer se postró a los pies, llevó el perfume, no le importó, se postró delante del Señor, enjabó sus pies con sus lágrimas, con sus cabellos, porque necesitaba ser perdonada. Mas aquel juzgó la condición de Jesús y de la mujer. Aquel dijo, ¿te diste cuenta quién fue la que llegó? Es una mujer de la calle. Quiso poner a Jesús pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? El que más ha pecado, más se le perdona. Este hombre era tan soberbio que no era capaz de reconocer que quien estaba ahí era el que tenía la capacidad de perdonar cualquier pecado. Amén. Entonces Jesús nos muestra que si Él perdona a aquellos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén. Pero muchas veces nosotros vivimos una vida de orgullosos. Y eso, hermano, no te va a llevar a nada. Yo no sé cómo está tu caso en este momento. Yo no sé si tienes a alguien en el pasado que todavía tienes esa rencilla, pero yo te invito en esta noche a que cambies de parecer. Amén. Recordemos que el perdón no solo se logra a través de Jesús, porque el Padre fue el que ofreció a su Hijo por amor ¿a quién? A nosotros. Mire la tercera fase, y este es bien difícil.
curando las heridas de ayer y perdonando las cicatrices de hoy. Qué difícil es, ¿verdad? ¿Cómo nos hacen daño las heridas de ayer? ¿Cómo alguien dice es que yo no puedo perdonar? Es que yo no lo puedo, es que me dolió tanto. Pero ¿sabe qué? Jesucristo lo recibe a usted con su pasado, con su presente, y dice que hasta perdona los futuros. Pero, porque vea lo que dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien ofrece sanidad en esta noche, si tú todavía tienes cicatrices, heridas del ayer, el Señor te ofrece ahora sanidad. Porque en la palabra lo dice, no lo digo yo. Dice que por su muerte, Él quiere que vivamos en justicia y que cuya herida fuisteis sanados. Esa herida del pecado que nos tenía alejado de parte de Dios, Jesús la sanó. Y no te vuelve a recordar tu pasado. Jesús la sana de una vez. Y esa cicatriz queda cicatrizada. No hay señal de que vuelva a brotar, porque Él es el genuino perdón. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros cargamos con cicatrices, con heridas del ayer. Y si no superamos y no somos capaces de perdonar, esas heridas nos van a cicatrizar el día de hoy. Esa cicatriz no va a sanar. Usted va a ver que va a supurar todavía. Va a supurar. ¿Por qué? Porque usted no sanó de la manera correcta. Amén. Cuando usted usa un buen antibiótico, usted ve la sanidad, ¿verdad? Pero cuando usted compra uno o no aplicó bien, usted dice, ¿esta herida por qué no se cura? Ya he gastado tanto en medicina, pero sigue supurando. Y le pongo el ejemplo. A mi padre hace como 3, 4 años lo operaron y todavía, como se hizo un mal trabajo en la herida que tenían que cicatrizar, todavía no ha sanado completamente la herida. Y así a veces somos nosotros. Que esa herida, a pesar de que ya hicieron una operación en nuestra vida, la queremos seguir recordando. Entonces sigue supurando, trae amargura, y usted entonces no es libre. Porque cuando usted ha sido perdonado, debe haber libertad en su vida. Pero no, como no ha sido sanado correctamente, usted sigue supurando. Y la cicatriz se sigue abriendo. Y usted sí permite que el enemigo siga abriendo la cicatriz y siga abriendo la cicatriz. Pero hermano, yo en esta noche te digo, Jesús dice que Él sanó tus heridas. ¿Por qué tú quieres abrirla nuevamente? ¿Por qué quieres recordar el pasado? ¿Qué te trae el pasado? Analízate. ¿Qué te trae tu pasado y el mío? Solo tristeza. Entonces, ¿por qué regresar a lo que yo hice en el pasado? Si Él dice que ya borró mis pecados. ¿Y dónde los lanzó? Al fondo del mar, para no tener memoria. Pero tú y yo queremos seguir viviendo. Pero es que me hiciste esto. Pero es que no. Sea capaz de sanar para que usted pueda vivir una vida plena en el presente. Para que esas cicatrices solo sean una señal de victoria, no de derrota, amén. Pero muchas veces esa cicatriz me trae dolor en vez de traerme una felicidad. Pero yo cuando recuerdo que fui perdonado, yo digo gloria a Dios. Gloria a Dios, porque antes yo no era digno, pero ahora soy perdonado y tengo una vida plena y nueva en Cristo. Amén. Y esa es la maravilla de ser sanado. De que usted goza y tiene una vida en plenitud delante de Dios. ¿Qué dice el Salmo 147:3? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es el que, si usted viene quebrantado, Él va a arroparlo. Él lo va a sanar. Ese corazón quebrantado, Jesús lo sana. Y no solo lo sana, dice que venda las heridas. No deja la herida expuesta. Pero nosotros queremos vivir toda la vida con la herida expuesta. Para que recordarme lo que me pasó. Pero el maestro no lo hace de esa manera. Dice que Él sana ese corazón quebrantado y venda las heridas. ¿Para qué? Para que esa herida cicatrice
y le dé la gloria a Dios. Amén. El Salmo 103, 2, 4 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Qué maravilloso es saber que no solo nos perdona, sino que dice que te corona de favores y misericordia. Él te rescató a ti y a mí del lodo cenagoso. Él dice que perdonó todas. Y a veces nosotros no somos, no, esta te la perdono, pero esta no. Y Jesús nos muestra que Él perdona todas tus iniquidades. No unas, todas. ¿Para qué? Para que, y después te corona de favores y misericordia, para que puedas vivir una vida plena, gozoso, alegre en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no hay mancha de pecado en tu vida, has sido perdonado. Y cuando uno es perdonado, gloria a Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? Hermano, es como cuando usted le dice: ¿sabes qué? Vos me debías tanto, ya no me debes. O usted se enoja, o usted se molesta cuando alguien dice: ya no me debes. No, usted está feliz. Yo recuerdo una vez en el banco donde Valen trabajaba, había una promoción de que si uno, me dieron un préstamo, miren cómo fue a finales de año, pero en ese mismo año, me recuerdo que mi préstamo lo firmé el día 30 de diciembre, y había una promoción que se terminaba el 31, y si usted salía favorecido solo iba a pagar capital, y resulta que el día 31, Roberto salió favorecido que no iba a pagar los intereses. Y dije yo: gloria a Dios, amén. Así debe ser usted en el Señor. Cuando el Señor lo perdona a usted, gloria a Dios, amén. ¿Por qué seguir recordando las cicatrices? Amén. ¿Por qué seguir recordando las heridas? ¿Verdad que no? Mira el número 4. ¿Cómo debe ser este estilo de perdón? Debe ser continuo, continuo, continuo. No es que hoy sí, mañana no. No, esto debe ser continuo. Usted no, hoy te perdono, mañana no. No, este perdón, ¿por qué? Porque usted y yo somos perdonados continuamente. ¿O quién no peca aquí? Levante la mano, ¿quién no peca? Todo, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Porque dice que no peca, declara a Dios que es mentiroso, pero cada uno de nosotros pecamos, pero no deliberadamente. Mire lo que dice Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. La Biblia aquí nos dice que enojarse no es pecado. Amén. ¿Recuerdan quién se enojó en el templo? ¿Se recuerdan quién se enojó? Jesús. Pero Jesús se enojaba por la injusticia, por aquellos que se aprovechaban. Amén. El problema no es enojarse, el problema es permitir que ese enojo se prolongue. Que ese enojo yo lo tenga una semana, un mes, un año y toda mi vida pueda estar con aquel enojo. Hay personas que todavía estamos en Cristo y todavía estamos con ese perdón que no hemos perdonado. Entonces, ¿cómo? Dice el Señor que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué difícil es, ¿verdad? Yo no sé, usted, yo no me puedo ir de repente, y no digo que no lo he hecho, enojado de repente con mi esposa si dormimos en la misma casa, estamos en la misma casa, pero no hay paz. No se puede ir usted. Y si nos ha pasado una vez, no hay paz. Usted en la mañana quiere resolverlo todo porque no puedes seguir otro día y otro día y otro día igual. Por eso debe ser, el perdón es continuo. Pero el orgullo no nos permite pedir perdón. El orgullo, no, yo no voy a pedirte perdón. Amén. Dice, mire lo que dice Mateo 21, 12. Bueno, ya leí eso cuando Jesús entró en el templo. ¿Y cómo mostró Jesús el perdón? ¿Quiénes eran los que después gritaban crucifícalo y libera a Barrabás? Ese mismo pueblo Jesús lo perdonó.
Ese mismo pueblo todavía el Jesús hace oración y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire qué maravilla cómo Jesús nos enseña que ese perdón debe estar continuamente en nuestra vida. Jesús tenía esa capacidad de perdonarnos y nos perdona día a día, día a día. Porque es un estilo de vida. Usted no puede decir hoy sí, mañana no. No, no. Si usted o alguien ahora o yo cometí, yo debo pedir perdón. O viceversa, debo perdonar a aquellos que me piden. No te voy a perdonar. Porque eso es inaceptable. Jesús no mira nuestra actitud. Jesús solo ve nuestras acciones y nos perdona. Mire lo que dice Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto, ¿qué? La ofensa. Ese es un hombre sabio. Aquel que hace pasar la ofensa. Amén. Y que es paciente. ¿Por qué? Porque estamos como el Señor. El Señor es paciente con nosotros. Nosotros a diario cometemos pecados. A diario cometemos falta delante de Dios. Pero el Señor, ¿qué? No es que pasa por alto nuestro pecado, pero nos perdona porque Él es paciente. Él conoce nuestra condición. Amén. El 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Por lo cual el Señor quiere hacer de nosotros personas llenas de gracia y compasión y no aquellas llenas de ira y orgullo propio de sentido de justicia. Pero a veces usted y yo queremos tomarnos la justicia por nuestra mano. Usted y yo queremos ser los jueces. Usted y yo queremos dictaminar el veredicto. Pero no. Dice que el sabio sabe dominar su ira. O sea, cuando usted se encuentre en un conflicto, ya sea con un familiar, con su pareja, con un compañero de trabajo, sepa dominarse, hermano. Porque ese es ser sabio delante de parte de Dios. Amén. Mire la quinta. Perdona a la persona, no a sus acciones. Amén. Perdona a la persona y no a sus acciones. Jesús nos perdonó a nosotros, no lo que hacíamos. Amén. Pero a veces nosotros decimos, no, es que lo que me hiciste no tiene nombre. ¿Y acaso usted es perfecto? ¿Acaso usted y yo somos perfectos? Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces nosotros perdonamos ¿a quién? A la persona, no a sus acciones. Porque cuando nosotros pecamos, el Señor no se deleita de lo que hacemos mal, pero nos perdona a nosotros. Porque quizás lo que hemos hecho no es agradable delante de Dios, pero el Señor conoce que no somos, que sin Él nada somos. Y que a veces por eso cometemos ciertas cosas que no son correctas delante de Dios. Pero Él te perdona a ti y a mí. Pero a veces nosotros decimos, no, es que eso no, eso es demasiado. ¿Acaso lo que hacemos nosotros a veces también no es demasiado? Entonces no juzguemos para no ser juzgados, decía la palabra. A veces nosotros creemos que las acciones de otras personas son mayores que las que nosotros hacemos, porque nos consideramos de mayor jerarquía. O yo soy santo, yo no cometo ese tipo de acciones, peores cometemos a veces. Amén. Mire lo que dice Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y eso es cierto. Cuando usted ama, usted no va a andar pregonando la falta de su amigo. Porque el Señor nos pregonó. El Señor se puso en nuestro lugar y fue crucificado por nosotros para que no fuéramos señalados. Él dijo, ustedes son pecadores, pero yo voy a pagar el precio por ustedes. Pero nosotros no podemos entonces, como dice la palabra aquí, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Y es cierto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos destruido una relación por andar divulgando la falta o la acción de esa persona? Tenemos por eso relaciones rotas. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en juzgar la condición de otro, la falta o la acción de otro.
Pero dice que el que persevera una amistad va a cubrirla. No es que lo va a encubrir el pecado, sino que va a orar por usted. Va a ponerse en su lugar como el Señor se pone por nosotros. Él conoce nuestra debilidad y Él ocupa ese lugar y nos cubre con su sangre. Amén. Así que preguntémonos, ¿qué acciones han sido consideradas imperdonables en tu vida, en tu mente? ¿Con qué estamos luchando para perdonar a una persona que te ha hecho daño? Y hagámonos esa pregunta hoy. ¿Será que nosotros hemos considerado las acciones de alguien imperdonables? ¿Acaso nosotros éramos merecedores de estar hoy disfrutando de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Y por qué tú no puedes entonces perdonar a esa persona? ¿Por qué hemos dejado tanto tiempo pasar y no ser capaces de perdonar? Pidámosle a Dios que a través del Espíritu Santo nos haga ver más allá de una acción injusta al corazón de la persona. Porque muchas veces miramos más la acción que el corazón de la persona misma. Ponte en el lugar de esa persona. Cuando has cometido algo, ¿te gustaría que te miraran de la misma forma? Por eso la palabra dice, no juzguéis, no señaléis, porque a veces yo puedo estar en el lugar que me juzguen y que me condenen. Entonces no mires la falta, sino que mira cómo vas a dañar ese corazón, porque el Señor así nos ve a nosotros. Y mire la sexta, vivamos sin expectativas de perfección. Qué difícil, ¿verdad? Porque nosotros creemos que nosotros somos perfectos y que los demás son imperfectos. Cuando esperamos eso de los demás, va a ser difícil perdonar. Porque tú crees que tú eres perfecto y el único perfecto es aquel que murió en la cruz. Amén. Y Él sí nos mira a nosotros como imperfectos. Y porque sabe que somos imperfectos, Él nos perdona. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos lo establece. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo hemos pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos imperfectos, pero Cristo está haciendo el proceso en nosotros. Y dice que hasta aquel día llegaremos a la perfección del varón. Amén. Todavía estamos en el proceso. Así que, hermano, usted no pida perfección cuando usted no la tiene. Muchas veces nosotros demandamos más de lo que tenemos. Queremos ver en aquel lo que yo no tengo. Amén. O ponemos un estándar de lo más alto porque yo no puedo llegar ahí. Y quiero que el otro llegue ahí, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, pero transformados por la palabra de Dios para llegar a esa perfección del varón perfecto. Amén. Mire lo que dice el Salmo 103, 10, 14, en relación a cómo Dios nos ve en nuestro pecado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Hermanos, si Dios nos mira de esa forma, y a pesar de que nos ve así, dice que no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Él ha mostrado su amor, su misericordia con nosotros, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él sabe que no somos seres perfectos y que volveremos, dice, al polvo. Pero que un día seremos glorificados y transformados. Amén. Ese día será cuando diremos, ahora somos perfectos delante de Dios. Pero mientras eso no ocurra, usted y yo vamos a seguir siguiendo seres imperfectos en un proceso de perfección. Así que no espere vivir que el perdón va a estar ligado a la perfección. No, porque el Señor no nos ve de esa manera a nosotros. Él sabe que somos imperfectos. Es decir, Él nos ofrece amor, gracia, compasión y perdón continuo
porque sabe que venimos del polvo y volveremos al polvo. Él conoce nuestros pecados. Él conoce los síntomas que usted y yo tenemos. Entonces, como sabe que somos así, no nos juzga ni nos condena. Y mire lo que dice Eclesiastés 7:20 para redundar esa sexta fase del perdón. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y no peque. No hay. ¿O quién podría levantar la mano aquí en esta noche? ¿Quién podría decir yo sí? No hay. Entonces el Señor sabe que en esta tierra no hay nadie que sea perfecto de decir yo no peco. Entonces ¿usted por qué condena al hermano? ¿Usted por qué señala a su pareja? ¿Por qué señala a su familiar, al amigo? Si está bien cuando usted se acerca y le dice, hermano, mira, veo que lo que estás haciendo no es correcto delante de Dios, eso es diferente. Porque me pongo en el lugar, entiendo la situación y le llevo una palabra, no de señalamiento, sino de exhortación a que cambie su actitud. Eso es hacerlo una exhortación en amor. Pero cuando yo vengo y pongo el dedo a señalar, no estoy haciendo lo correcto porque yo no soy perfecto. Y no me gustaría estar en el mismo lugar. Y por último, lo más importante. Bueno, lo más importante fue el primero. Que todo esto no ocurre sin la misericordia de Dios. Pero ¿cuánto nos falta lo último a nosotros? Perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué cuesta? Evaluarnos. Porque a veces perdonamos a todos, pero no nos perdonamos nosotros. ¿Recuerdan la vida que vivía antes de ser descubierto su pecado David? ¿Por qué David escribe después, devuélveme el gozo de mi salvación? Porque cuando usted y yo no nos perdonamos, vivimos una vida de derrota. Vivimos una vida donde no hay gozo, donde no hay alegría. Pero ¿por qué te juzgas a ti mismo? Si Dios ya te perdonó, si Dios ya lavó tus pecados, ¿por qué te orgullo contra ti mismo? Pero a veces nos cuesta perdonarnos. Nos cuesta. Yo no lo hubiera hecho. Y te lleva la culpa y la culpa. ¿Por qué? Porque Satanás mete eso en tu mente. No eres digno, no eres digno, no eres digno, no eres digno. Es que nadie era digno. Ni usted ni yo éramos dignos. Pero dice que abogado tenemos con el Padre, porque más adelante lo vamos a ver. Pero a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y esa es una carga difícil. ¿Por qué? Porque si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a ser capaz de hacer todo lo otro? Si no te perdonas, si no has sido capaz de decir, sí, Señor, perdóname, yo fallé, pero ya no quiero ser así. Entonces, cuando te perdonas a ti mismo, eres capaz de ¿qué? De perdonar a tus semejantes, de poder ser libre para poder ver al otro con la misma misericordia que Dios te vio a ti. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El único justo se llama Jesucristo. Que el diablo, que el enemigo no te juegue la mente cuando hayas pecado, de creerte que eres indigno. Sí, Dios no se agrada de tu pecado, déjame decirte, no se agrada a Dios que pequemos. Pero Él se compadece de nuestro pecado si venimos con un corazón que humillado delante de Él. Pero si reconocemos nuestro pecado con soberbia, dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Él mueve su mano de favor hacia los humildes. Así que, hermano, que de ninguna manera estemos diciendo que Dios, no estoy diciendo aquí que Dios aprueba nuestro pecado. No me vaya a malentender, ¿verdad? Porque Dios no aprueba nuestro pecado. Él no disfruta tampoco de nuestros errores. Pero sí estará con nosotros en nuestro quebrantamiento cuando fallemos. Cuando usted y yo fallamos, Dios está con nosotros en ese momento. ¿Para qué? Para darnos el pronto auxilio. Cuando llegue con ese corazón quebrantado, ¿qué hace Él? Que dijimos anteriormente, Él viene y va a sanar ese corazón quebrantado. Él va a vendar esas heridas. Él va a restaurarte. Pero si tú vienes quebrantado delante de Dios,
Amén. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por sus llagas nosotros hemos sido curados. Usted y yo, hermano, hemos sido curados, sanados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque Cristo ocupó el lugar, porque Cristo se puso en esa cruz y él fue molido, dice, por nuestras rebeliones. Amén. Entonces, si él ya murió por nuestras rebeliones, perdónese. Yo le digo, Señor, perdóname si he fallado contra ti en esta noche. Amén. Y mire lo que dice Gálatas también, 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, si no tomamos en cuenta, si no podemos, si en nuestra vida todavía hay falta de perdón, en vano murió Cristo entonces. Porque si Él murió por perdonarnos a nosotros, pero usted y yo no somos capaces de perdonar a nuestros semejantes, Cristo murió en vano. Porque no hemos aprendido lo que Jesús nos enseñó en la cruz. Que si Él murió por nosotros, por eso dice, perdonen nos enseñó hasta la oración, perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted debe de vivir una vida de perdón continua. Usted debe vivir una vida donde muestre la compasión y la misericordia de Dios. Usted debe recordar que Jesús fue el que pagó el precio. Usted debe recordar que ni usted ni yo somos perfectos. Y aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Y dice Romanos, ¿por qué? 8:37-39, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted cree eso, hermano, si usted cree eso, amén, usted tiene que vivir una vida de perdón. Usted tiene que vivir una vida continua de perdón. ¿Por qué? Porque nada lo podrá separar del amor de Cristo. Nada, ni la muerte, dice, amén. Entonces aprendamos a vivir en el perdón. No nos vayamos en esta noche todavía con esa rencilla en nuestro corazón. Porque no, si no, en vano sería la palabra. En vano sería la palabra. Lo que Jesús al inicio nos dijo en Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, es necesario para vivir una vida plena en Cristo Jesús poder aplicar la palabra, poder vivir en el perdón. Yo no sé cuántos todavía tienen esa falta de perdón en su vida. Y yo le digo una cosa, yo pude ver en alguien que ya no está con nosotros, cómo la etapa, porque por eso digo, la etapa del perdón es continua. Y yo puedo testificar que yo vi ese proceso en mi madre. Y lo puedo decir así, porque fue una mujer que, y gloria a Dios, porque no sé si mi padre ya está escuchando, pero mi madre pudo aplicar el perdón en el tiempo correcto. Y a veces nosotros el problema es que los cristianos creemos que una vez que nos convertimos, usted debe ser capaz de perdonar. Es un proceso. Es un proceso. Y quizás en el proceso, cuando ella comenzó, algunas personas podían pensar, todavía no ha perdonado. Pero yo puedo dar fe que en el caminar, en su peregrinaje, pudo llegar al perdón total. Pudo llegar al perdón total porque pudo amarlo sabiendo que ya no era su pareja en ese momento. Pudo amar a la persona que estaba con él sabiendo que... Entonces eso me muestra que el perdón debe estar en nuestro corazón. Usted no puede seguir viviendo de las heridas del pasado. Yo le invito a que se ponga de pie y que podamos meditar
en esta noche